más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a la abogada Vilma Andrade. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias, un gusto, María del Carmen, y pues un saludo afectuoso a toda la audiencia. Gracias a usted nuevamente. Asambleísta, sin lugar a dudas, pues el diálogo es la única forma de poder llegar pues a consensos que sean de beneficio del país, de los 18 millones de ecuatorianos que lo conforman, deponiendo intereses personales y por supuesto intereses políticos. ¿Qué decir de esta primera reunión que mantuvieron el día de hoy, a la que por cierto no asistieron ministros, sino pues delegados técnicos por parte del Ejecutivo? Bueno, primero yo creo que es una demostración desde la Asamblea Nacional de madurez. Todas las bancadas han puesto sus delegados, sus representantes. En mi caso, yo represento a la bancada de Izquierda Democrática, y lo que nosotros pudimos evidenciar y lo hemos señalado de manera directa es que no puede enfrascarse estos problemas políticos desde la Asamblea y también desde el Ejecutivo, porque hay que decirlo, lo tiene problemas graves políticos, y dejar de lado la agenda de prioridades del país. En ese sentido, nosotros hemos sido muy sensatos. Yo he presentado inclusive una propuesta de metodología de trabajo para que podamos avanzar en estos diálogos, y hemos establecido, María del Carmen, 2 niveles. Es decir, ya que enviaron a los técnicos, nosotros también vamos a poner a los equipos técnicos de las diferentes bancadas para que ya este día viernes pues se revise la ley de inversiones, que por ahora es la prioridad o es el interés del gobierno que se trate en la Asamblea esa reforma, que es importante. En ese sentido, eso se va a trabajar y tendremos que buscar el mecanismo de llegar a consensos para que esta norma, ya cuando esté consensuada, se la pueda ya debatir en el pleno en la Asamblea o en la comisión que corresponda. Pero por otro lado, también entendiéndose que los funcionarios que asistieron no tienen poder de decisión, hemos planteado que el día lunes, hemos acordado inclusive con la bancada de gobierno, que el día lunes pues tengamos una reunión al nivel político con el ministro de Gobierno, que sabemos que efectivamente tiene que llevar adelante estos acuerdos y estos consensos así, abiertos a la luz de los medios de comunicación, que ustedes conozcan cuáles son los temas que queremos abordar y las prioridades. ¿Cuáles son los temas? Además de la ley de inversiones, ¿qué otro interés tiene el Ejecutivo en que se plantea la Asamblea? Nosotros, y en el caso de Izquierda Democrática, hemos hablado de la necesidad de que se creen mesas de trabajo para enfrentar una reforma integral a la ley de la seguridad social, y para eso deberán estar los propios representantes del IES, del ISFA y el ISPOL, como también de los empresarios, de los trabajadores, del Ejecutivo y el Legislativo. Solo así podremos construir pues normas que favorezcan a todos los ecuatorianos. No hay otro mecanismo. Ahora, asambleísta, usted me dice que se ha planteado esta reunión entre pues el ministro Francisco Jiménez y algunos de los asambleístas para el día lunes. ¿Esto ya fue confirmado por parte del Ejecutivo? Es decir, el ministro de Gobierno ya ha confirmado esta reunión para el lunes. Bueno, eso fue consultado por el jefe de la bancada del gobierno, el asambleísta Juan Fernando Flores. Precisamente fue el acuerdo con él, es decir, con un representante del gobierno, para que el día lunes quedó en procesarse, que se nos mencione la hora y lógicamente podamos ahí definir una agenda conjunta, porque hay una agenda de trabajo de la Asamblea, sin duda, ya ha presentado el actual presidente con los ejes de trabajo, pero son leyes parches. Y no podemos seguir haciendo leyes parches porque no estamos topando el gran problema del Ecuador y no podemos seguir dando la espalda. ¿O acaso no sabemos que la seguridad social está en riesgo y que de aquí a 7 años no habrá dinero ni siquiera para pagar las pensiones jubilares, como lo han dicho los propios delegados de la entidad? ¿O no entendemos que la reforma laboral es
es indispensable, porque en el Ecuador no podemos seguir pensando en privilegiar a 3 de cada 10 ecuatorianos que están amparados en un código de trabajo obsoleto, que no le da ninguna posibilidades a 7 de cada 10 ecuatorianos que no tiene posibilidades de encontrar oportunidades de trabajo. Entonces, esos temas, como otros que pueden ser de interés, como Pachacuti, que dijo que quería tratar el tema de bajar las tasas de interés para el sector productivo, que coincidimos también en eso, esos temas tienen que ser abordados políticamente, acordados sobre las prioridades, y sobre eso buscaremos lógicamente los mecanismos de consensos, de acuerdos, y ustedes, sobre todo los medios de comunicación, que son quienes llevan la noticia a los ecuatorianos, puedan decirle cuál es la posición de la bancada en estas mesas de diálogo y cuál es la posición política luego cuando quieran negar el proyecto. Creo que eso es importante. Asambleísta, esta invitación pues al diálogo ha sido realizada por el legislativo, pero ¿qué tanta disposición hay en realidad para llegar pues a acuerdos? O recordemos que hay una mayoría de oposición al gobierno y que se maneja pues con cálculos políticos de forma general. Eso en cierta forma genera dudas. Sí, por supuesto, no va a ser fácil, no es un tema fácil, pero yo creo que por responsabilidad con el país hemos llegado a un punto en que básicamente se están dando cuenta, ¿no es cierto? Los sectores políticos también, que se aprueban normas, se reforman normas, llegan al veto presidencial, con el veto presidencial puede inclusive irse a un veto total, con lo cual todo el esfuerzo queda en nada, pero también desde el Ejecutivo ha remitido normativas que en la Asamblea no han prosperado, no se han aprobado. No podemos seguir así. Y creo que dejando de lado los intereses políticos, y eso aspiro, que efectivamente esos intereses políticos, que desgraciadamente no es solo en la Asamblea, que también los tiene el gobierno se libere precisamente de esos intereses políticos que no están representando las aspiraciones de los ecuatorianos. Los ecuatorianos demandamos acciones, inversión, demandamos obra pública, y eso desgraciadamente no lo estamos teniendo porque también el gobierno está en sus propios intereses enredado. Entonces, este podría ser, ojalá, María del Carmen, ojalá ecuatorianos, el mecanismo que por lo menos nos dé una perspectiva de las leyes más importantes que las he mencionado, que podrán generarse otras, porque además las leyes no pueden ser hechas a las espaldas de los ciudadanos. Por eso es que en estas mesas de diálogo se podrán ir interactuando y conociendo, y ojalá reforzando y mejorando los proyectos que, por ejemplo, la ley de inversiones. Sabemos lo positivo que tienen algunas de las normas. Yo estoy presentando precisamente también una reforma a la ley de empresas públicas y privadas, porque tiene muchos nudos críticos, porque no permite que haya inversiones. Vamos a ir a esa reforma. Si en la ley de inversiones se contempla también, la podemos conciliar, la podemos juntar, y ojalá tener una normativa mejor, y así podría ser en todas los planteamientos que tengamos. Ahora, justamente eso es lo que aspira el pueblo ecuatoriano, y esta va a ser la primera prueba, el tratamiento de la ley de inversiones. Recordemos que fue archivada pues por el legislativo en marzo pasado, y ahora pues tiene ciertas modificaciones. ¿Usted considera que de verdad se va a llegar a un consenso? ¿Es posible que se dé esto? Ya le dije hace un momento, esta es la primera prueba que va a haber para ambas funciones del Estado. Sí, por supuesto, esta es una prueba que el Ecuador va a poder además observar de manera directa, porque estamos delegados de las bancadas con toda la facultad que nos ha permitido llegar allá, y tendremos que ir diciéndole al país cuáles son los nudos críticos. Mire usted, en la ley anterior, nosotros, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, y esa norma la tratamos en mi comisión, y ahí puedo decirle claramente que desgraciadamente se desnaturalizó esa normativa, porque ahí se encontró
habló, por ejemplo, que se quería privilegiar a las aseguradoras, como también se quería condicionar y darle a la bolsa de valores unas potestades que no eran dables. Entonces, eso le hizo que se pierda la visión de lo que debe ser una ley de inversiones. No le hemos revisado el proyecto, pero entiendo que esos temas que causaron ruido y molestia se sacaron, y que bien por el gobierno, porque el gobierno tiene que también obrar de manera clara y transparente sin querer beneficiar a los grandes sectores. Aquí el privilegio debe ser cómo esta normativa le da posibilidades de inversiones claras, por supuesto, en las zonas francas, que es interesante, en la ley de empresas públicas y privadas también, pero no busquemos entrar con la letra chiquita para beneficiar a grandes intereses. Eso creo que tiene que quedar claro desde el Ejecutivo y por supuesto también desde la Asamblea, porque también ahí tenemos que evidenciar qué motiva y qué intereses defiende cada grupo, y así podremos avanzar. Ustedes saben, una ley se construye con 70 votos. Si de estas 5 bancadas logramos que en esta ley de inversiones tengamos el acuerdo de 3 bancadas, si hay 2 que no quieren negarlo, bueno, pero las 3 quizás podamos coincidir y de esa manera entregarle en un consenso una normativa beneficiosa al país. Y ese tiene que ser el propósito, porque inversiones es lo que más se requiere en estos momentos en nuestro país. Ahora, asambleísta, ¿podría lograrse ese objetivo de que quede aprobada para diciembre de este año? Bueno, esperemos que sí, porque lo que nos hemos puesto como meta, y yo hablo siempre de que los plazos no pueden ser restrictivos, no pueden ser una camisa de fuerza. Los plazos establecidos para estos diálogos, se ha dicho que en un primer momento tendrá que ser 30 días, es decir, para cuando ya se conozca a profundidad la normativa y podamos también nosotros pues difundirla en cada una de nuestras bancadas, ya podremos tener una posición, y cuando esté ya de alguna manera consensuada, el gobierno hará los cambios respectivos y podrá ponerla al debate. En la comisión de la que soy parte, es una comisión que trabaja incansablemente. Nosotros ya estamos sobre las 130 sesiones. El día de mañana mismo tendremos la ley FinTech, que es una ley muy importante también para desarrollar unas nuevas tecnologías que ahora mismo no tienen una regulación, y estamos ampliando esas posibilidades. La ley de economía violeta, que impulsa el trabajo, sobre todo en prioridad para las mujeres, que son las que más han sido golpeadas con la pandemia. Es decir, en esa comisión hay mucho trabajo y sobre todo mucha responsabilidad, y si esta ley, como le corresponde ir a la comisión, yo le aseguro que haremos el trabajo, no importa las horas, los fines de semana, para cumplir estos plazos, y ojalá puedan ajustarse realmente. Los procesos son lentos porque hay que cumplir con la socialización, que el primer debate, que regresa las observaciones, nuevamente el segundo debate, nuevamente socialización, todo ese proceso, pero yo aspiro que realmente podamos avanzar de manera acelerada en el menor plazo posible, y ojalá el próximo año ya el país cuente con una ley de inversiones. Esperemos que así sea por el bien del país. Asambleísta, otro punto que también genera dudas es uno de los propuestos por el Ejecutivo. Usted lo mencionaba hace un momento, la reforma laboral. Definitivamente usted también hablaba de lo que demandan los ecuatorianos, y lo que demandan los ecuatorianos son más plazas de empleo, de manera absoluta. Eso es una necesidad urgente en nuestro país. Ahora, eso, por ejemplo, ¿hasta qué punto se puede llegar a acuerdos? ¿Va a haber tal vez esa flexibilidad por parte de los legisladores? Porque hay bloques que tal vez no van a ceder. ¿Por qué? Porque hablan de no retroceder por derechos laborales, en los logros que se han ya conseguido. Y también hay un tema de materia constitucional que hay que tomar en cuenta. Sí, no podemos irnos contra la Constitución, es evidente. Tenemos una Constitución garantista que en algunos de los aspectos, y frente a una pandemia como la que está viviendo el país, resulta ser totalmente una camisa de fuerza. Entendemos, porque ahí claramente dice que no se puede haber una contratación por horas, pero yo le pregunto al país, y les he dicho en la Asamblea de manera clara, directa, ¿qué queremos hacer con un código de trabajo que está obsoleto? Estamos viendo que no hay una mirada clara de lo que es, por ejemplo, el sector turístico. El mayor golpe ha recibido el sector turístico, pero además
tiene por su propia naturaleza en etapas, en momentos o en ciertas circunstancias un mayor ingreso, por lo tanto una mayor demanda de mano de obra. Igual el sector agropecuario, el sector agrícola y así otros sectores que necesitan y requieren una mayor capacidad de trabajo. Y entonces para ellos no hay posibilidades, no les estamos dando ninguna oportunidad. Y yo le quiero dar un pequeño ejemplo, María del Carmen, porque cuando se habla de los derechos laborales, no están pensando tampoco en lo que le pasa al pequeño jefe de un taller mecánico o de una carpintería o de un taller metalmecánico o de una tienda o un pequeño restaurante o cafetería que requiere en ciertos momentos una mayor o posibilidades de contratación. Para ellos, ¿qué es lo que le estamos ofertando? ¿Qué posibilidades hay? O ustedes contratan a un trabajador a tiempo completo con 13avo, 14avo, 15avo, bonificaciones, vacaciones y todo lo que conlleva, porque no es el sueldo básico de $435. Tiene que calcular ese jefe de un taller o el dueño de una pequeña ferretería, tiene que saber que tiene que tener más de $600 para poder tener un trabajador. ¿Y cuánta gente está en desocupación por esa posibilidad? Entonces no cerremos los ojos, no podemos decir que es una precarización laboral y seguimos con ese discurso anquilosado en el pasado que no permite que haya mayores oportunidades de trabajo. Trabajemos por esa gente. Yo espero, y ahí yo le digo que tendremos que escuchar las voces. Ya sabemos, de muchos sectores ya sabremos que salen con gran defensa sin importarles esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Entonces aquí habrá que la ponderación y el gobierno también que busque los mecanismos que permitan realmente que sí cuente con una seguridad social. Eso sí es fundamental en cualquier circunstancia, por cualquier riesgo de trabajo, por cualquier eventualidad, que sí tenga esa protección, pero hay que irlo revisando. Ojalá esperemos que también el gobierno tenga iniciativas y precisamente profundice el diálogo en la Asamblea, porque y no solo con la Asamblea, también con los ciudadanos, para que se sensibilicen y puedan llegar las normativas consensuadas. Ojalá, esperemos que de lado y lado se depongan estos juegos de intereses por bien del país. Esperemos que sí, que ese justamente sea el objetivo final, el bien de los 18 millones de ecuatorianos, que sean flexibles en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar. Todos sabemos que existen pues las herramientas para poder pues gobernar sin necesidad de la Asamblea, pero eso no debería darse porque son los representantes del pueblo, a pesar de que no tienen al momento apoyo ciudadano, según indican las encuestas. Lo importante ahora, como usted lo ha dicho, es también que el Ejecutivo reduzca pues ese bloqueo de leyes para que haya ese diálogo responsable definitivamente, que permita pues la gobernabilidad entre ambos poderes del Estado asambleísta. Todos los ciudadanos estaremos pendientes de lo que ocurra de ahora en adelante. La primera reunión, la primera prueba se va a dar con este tratamiento de la ley de inversiones, así que pues estaremos al pendiente de lo que ocurra. Le quiero agradecer nuevamente a la abogada Vilma Andrade. Ella es asambleísta de la Izquierda Democrática y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias a ustedes también por la entrevista. Que tengan una linda noche todos quienes nos escuchan. Gracias, María del Carmen. Una muy buena noche.